¿Alguien sabe lo que es un asado a la canasta? Esto es a la canasta. Todo el mundo llega con algo de carne, lo pone en una canasta, se asa todo junto y luego pues cada uno pilla lo que pille. ¿Tiene buena pinta? Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me up. Let me show you what's up. En el anterior episodio llegamos al motorresguardo Ruta 40 en el Bolsón, y esta visita al Bolsón va a dar para mucho. Para empezar, Luis se ofreció a acompañarme a visitar los alrededores. Primera parada, Mirador del Río Azul. ¿Y el Cajón del Azul? El Cajón del Azul está yendo a la naciente de este río que corre acá abajo. Que es el que vamos a intentar acercarnos ahora un poco. Ahora nos vamos a acercar hasta el lugar donde inicia el sendero. Luis me ha traído al Río Azul. Sí. Este es el Río Azul, y al principio del Río Azul, en nacimiento, está el Cajón del Río Azul. Ojito, ¿eh? Qué maravilla. Sabéis por qué se llama Río Azul, ¿verdad? Porque mirad qué color tiene este río. Y es que por más ríos y lagos que vea de este color por toda la Patagonia, no dejan de sorprenderme. Visitado el Río Azul, Luis tenía otra visita preparada. Fuimos a ver la fábrica de cerveza de un amigo suyo. Y es que en el Bolsón, la mayoría de bares que vi tenían sus propias marcas de cerveza. Fabricaban sus cervezas artesanas. ¿Por qué? Porque el lúpulo se da muy bien en esta zona. Muchísimas gracias. Hoy ha tocado visitar ríos, mañana toca visitar montañas. Ayer visitamos el Río Azul. Iba a ir al Cajón del Río Azul, pero digo, el Cajón del Río Azul, yo prefiero ver esto de aquí. ¿No lo veis? Esto de aquí. Me ha costado trabajo aprenderme el nombre, pero ya que me lo he aprendido, habrá que visitar el Piltriquitrón. Piltriquitrón, no sé si es mapuche o tehuelche, significa cerro colgado de las nubes. Yendo en moto se puede acceder casi a la mitad del cerro, y el resto del cerro habría que hacerlo ahí tipo trekking. Todas las rutillas que me saca Luis a hacer por... ¡Oh, tía! Me cago en día. Todas las rutillas que me saca hacer Luis por aquí son de ripia, off-road. Y hoy no podía ser menos. ¿Qué le gusta? Luis, ¿dónde me estás metiendo? Madre mía. ¡Oh, tía! No llevo nada de tracción. Y digo, ¿qué pasa? Claro, me da cuenta. ¡Oh, tía! Bueno, lo primero que querría es estar una mejita fastidiada. Pero el real motivo de que no llevo tracción es que hoy decidió quitarle las maletas a la moto para el paseo. Y madre mía cómo se nota. Lo primero, el control de la moto es absoluto, pero he perdido toda la tracción. ¡Upa! Antes digo, hago lo que quiero y de los diantes, hombre, lo que quiera no, que estoy yo, soy el que mando.
un peligro ir sin maleta. Porque la moto se me puede revolucionar y decir... Bueno. Qué bueno, ¿no? Llegamos a la zona de aparcamiento. A partir de aquí la ruta continúa a pata. Mi trekking del Bolsón va a ser finalmente a Refugio Cerro Piltriquitrón. 50 minutitos. Vamos a darle a esto, como 50 minutitos. Ahora lo hacemos nosotros en 35 o 40 minutos. Es cuesta arriba. La parte buena es que luego es cuesta abajo. Lo que ha sido una locura ha sido descubrir el parapente. ¡Qué cagada! Que sí, que no es la primera vez que veo un parapente, pero sí es la primera vez que lo veo desde tan cerca. Cagada porque es flipante. O sea, voy a ver dónde puedo hacer una pausa, que me den un cursillo de eso, cueste lo que cueste, y yo tengo que salir de aquí volando. Es una locura, ¿habéis visto eso cómo despegan? Flotando. Flotan. Flotan en el aire. Y diré, hombre, eso porque saben. Pues a todos se aprende. A eso también tengo que aprender. Si he aprendido a llevar la moto, a flotar en el aire también tengo que aprender. La cagada de haber venido y haberlo descubierto, que ya me lo he puesto como reto. Y me lo he puesto como reto, Samuel, no sé cuánto va a tardar, pero Samuel va a flotar en el aire, ya lo veréis. Ya lo veréis. Esto debe ser lo que llaman amor a primera vista. Y sin llegar al refugio del Cerro Piltriquitrón, el Bolsón. Tiene montañas aquí al lado, los Andes, el Piltriquitrón. Y está resguardado ahí entre medio de las dos montañas. Me gusta el Bolsón, ¿eh? Llegamos al refugio. Madre mía, me ha costado. Y aunque la distancia no era larguísima, la pendiente era muy, muy pronunciada. Ojito a las vistas del Tiquitrón. Ahora sí. Mucha misión cumplida. Vamos a tomar una Coca-Cola con un vasito de agua, lo que sea, y nos vamos para abajo. Allí se ve la laguna del Cuello, los tres picos. O sea, es una locura lo que hay aquí. Increíble que tarda en bajar una décima parte de lo que tarda en subir. Estaba empinado esto, ¿eh? Estaba empinado. Es que tengo Rocinante sola, le he dejado en un sitio ahí de los que a mí no me gusta dejarla. Sola. Está sin maleta, sí, pero está sola. Bueno, pues nos vamos. Nos va a hacer hasta de noche y todo, fíjate tú lo que te digo. Es lo que decía antes. Ir con Rocinante sin maleta es un peligro. Es al mismo tiempo una gozada y un peligro. Ahora bajando no tendré el problema que tenía subiendo. Porque subiendo había perdido... tengo otro problema. Subiendo había perdido la tracción. Al no tener el peso de las maletas laterales, no tenía tracción. Y al ir bajando ahora... Y esta parte no la entiendo. Al no tener peso, pues digo, frenará más ligera porque tiene menos peso que parar. Pues no. También al ir más ligera, freno y derrapa. ¡Oh! ¡Madre mía! ¿Pero qué es esa locura? El Pilquitrón iluminado. Los tres picos, el sol poniéndose.
el bolsón encendiendo las luces. ¿Qué es esta locura? Y es que en algunas de mis reglas de este viaje se esconden cosas preciosas. No conducir de noche. Y hoy me va a pillar la noche y mira qué bonito. Mira qué bonito. ¿Estáis viendo lo mismo que yo? El piltiquitrón alumbrado. Qué maravilla. Normalmente no desactivo el ABS porque no se activa mucho. Y por lo que veo no se activa por el peso que llevo. La moto va a clavar al suelo ya. Ahora que la llevo sin el peso, toco el freno y rápidamente activa ABS. Empieza a derrapar. Ahora mismo. Solo toco freno un poco y ya va resbalando. ¡Opa! Algo he pillado, he pegado un llantazo bueno. ¡Upa! He pegado un llantazo de lo bueno. ¡Opa! ¡Opa! Voy con Rocinante que parece un caballo desbocado. Voy más despacito. Que ese llantazo no me ha gustado nada. ¡Epa! Disfrutando como un niño chico, vaya. ¡Epa! Vamos derrapando ahora mismo. Claro, ahora entiendo por qué lo del ABS. Antes no lo entendía, porque yo antes le daba el ABS. La moto ya con su propio peso iba a clavar. Ahora sí entra el ABS continuamente. ¡Upa! ¡Oh! ¡Upa! ¡Upa! Estamos dando la Rocinante más de la cuenta. Ya está. Vámonos, despacito. Vámonos. Luis me acompañó en la subida, pero él tenía que hacer otras cosas. Y la bajada, ¡opa! Y la bajada la estamos haciendo solitos. Yo y Rocinante solitos. Y estamos dándole esto un poquito más cañita de la cuenta. ¡Yipa! Aquí está el caminillo, una mitad. Eche polvo. Es que cambia la moto por completo, ¿eh? Es otra moto diferente ahora mismo. Ya de vuelta al Bolsón, Luis me tenía preparada otra excursión. Nos vamos a Bariloche. Ahora sí, nos despedimos del motorrecuerdo Ruta 40. Hemos estado aquí de lujo. Chendo, nos vemos en la ruta. Luis, ¿nos vamos de paseíto? ¿Nos vamos de paseo? Vas a llevar nos va a llevar de evento hoy. Hasta luego, Chendo. Principio del otoño. Y ya hace bien rasquita por la mañana, ¿eh? O sea, estamos ahí todavía como terminando el verano. ¿Qué le pasa? ¿Me vas a pinchar otra vez? No me jodas. Ahora revisamos el gasolinera. O es el ripio. Bueno, pues hoy nos despedimos del Piltiquitrón con esa nube que tiene ahí tan chula hoy. Y nos vamos dirección Bariloche. Que hay una concentración de motos, un evento, una quedada. ¿Qué lago será este? No tengo ni idea.
No lo sé, pero ya sabéis, os lo voy a poner por aquí abajo en algún sitio. ¡Opa! ¡Opa! Bonito esto, ¿no? Cuidado, bache. ¡Opa! Y estos laguitos que hay son los que están entre el Bolsón y Bariloche. Pero es que después de Bariloche viene la famosa ruta de los 7 lagos. Entre Bariloche y San Martín de los Andes o algo así. O sea que va a ser un espectáculo de paseo ese. Welcome to Bariloche. Buena pinta tiene Bariloche, ¿no? Con su laguito al fondo. Todas estas casitas de madera aquí a mi izquierda. Qué bonito. Y la plaza de Bariloche. Mira la plaza de Bariloche. Y más lagos. Bueno, pues esto, yo no sé si es Bariloche o pertenece a Bariloche. Esto es Colonia Suiza. ¿Qué ambientillo tenemos en Colonia Suiza? Oiga, no sé si tiene buena pinta esto. Ahora, de nuevo, ya lo he dicho alguna vez, qué pena que los olores no los pueda transmitir por aquí. Madre mía, el corderito desprende un olor rico, rico. Bueno, vamos a ver si llegamos al sitio. ¿Dónde vamos? Yo pensaba que era ahí en la... Estamos un poquito perdidos. Aquí es donde aplica el reel de Milei de no hay plata. Pin, 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 pin. Ahora va a tocar de comer un poquito de asado. Esto bien organizado, ¿eh? Lo hizo desde la canasta. Todo el mundo llega con algo de carne, lo pone en una canasta, se asa todo junto y luego pues cada uno pilla lo que pille. Tiene buena pinta. Algo de carne aquí, ¿no? ¡Claro! La gente no va a pasar, la gente no va a pasar hambre. Madre mía. Joder. ¡Qué maravilla! Muchas gracias. La canecita la voy a Solo faltaba una cosa, degustar esta carne. La degustación no defraudó. Hasta luego. Hasta luego. Hola, gracias. El evento estuvo de lujo, pero no terminó como me hubiera gustado. Como si no tuviéramos suficiente con la rotura de la cámara del casco. Nuevos inconvenientes. Toca replanificar la ruta por 18ª vez. Como siempre digo, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente.